Y en este siguiente bloque de conferencias le toca el turno precisamente a los economistas. La importancia del dólar para el crecimiento del país. Y vamos a iniciar esta ronda con la presencia del doctor Pablo Lucio Paredes. Él es director del Instituto de Economía y decano de la Facultad de Economía, además de profesor de la Universidad San Francisco de Quito, así también editorialista de diario El Universo, ex asambleísta constituyente, empresario y creador del programa de TV Economía para Todos. Quiero dejar en el uso de la palabra con el tema La importancia del dólar para el crecimiento del país al doctor Pablo Lucio Paredes. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Federación y a Joyce por esta invitación a poder conversar con ustedes. Siempre aprecio enormemente todas las cosas que hace Joyce, pero luego de alabarle, quiero decir que discrepo con ella en una cosa, cuando decía que han pasado 10 años en el Ecuador de barbaridades y nadie ha dicho nada. No, no es así, no es así. Gente aquí mismo como Alberto, como Gabriela y tanta gente hoy presente aquí han dicho muchas cosas, se han opuesto, han criticado, han dado ideas. Lo que pasa es que la ola del populismo, que es una ola de sentimientos, digamos así, se pasa por encima de todas esas cosas que la gente dijo, criticó, etcétera, etcétera. Y espero que en el Ecuador sigamos diciendo las cosas, porque también nos podemos pasar al otro extremo, al otro lado, de decir como ahora estamos en un ambiente de más tranquilidad, de más diálogo, de un gobierno con intenciones al menos diferentes, entonces no digamos las cosas para eventualmente no ponerle en mal predicamento a ese gobierno. Creo que la obligación de los que tenemos el honor, porque es un honor y la suerte de hacer opinión pública, es decir las cosas que hay que decir, más allá de cuál sea el gobierno de turno. Vamos a hablar de la dolarización y voy a tratar de plantear 3 o 4 cosas que ojalá ayuden a la reflexión y que abra un poco la puerta a las intervenciones, estoy seguro, mucho más interesantes de Alberto y de Gabriela sobre este tema. Recordando siempre algo que es muy importante en la vida en general y en la economía en particular, es que todo tiene sus pros y sus contras. Lo importante es saber analizarlos, lo importante es saber si hay más pros o hay más contras, pero la vida pública, las decisiones de sociedad, la convivencia en la sociedad se vuelve muy complicada cuando planteamos que las cosas son solo blanco o negro y no miramos los pros y contras. Y ese es uno de los temas, la dolarización. La dolarización tiene pros y contras. Lo que pasa es que estamos convencidos, muchos ecuatorianos, que tiene más pros que contras. El libre comercio tiene pros y contras. Lo que pasa es que estamos convencidos los ecuatorianos, o más dicho, deberíamos estar convencidos los ecuatorianos, que el libre comercio tiene más pros que contras, etcétera. Y eso es algo muy importante, porque el no pensar de esa manera es lo que nos lleva en el Ecuador a la gran dificultad que tenemos de discutir, de polemizar, de intercambiar ideas y al final llegar a acuerdos. Y lo que hacemos generalmente en el Ecuador es que cada uno se pone en su esquina y es muy difícil llegar a acuerdos en la sociedad ecuatoriana. Sobre el tema de la dolarización, el tema de fondo yo creo es siempre tener presente cuál es el rol del dinero en la economía. Y recordemos que el elemento fundamental de lo que nos importa, que es vivir mejor, generar riqueza, desarrollarnos, etcétera, hay que recordar que lo importante son las decisiones no monetarias, lo importante son las decisiones reales. ¿Qué producimos? ¿En qué invertimos? ¿Cómo intercambiamos? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Etcétera, etcétera. Esas son las cosas fundamentales de una sociedad, cosas reales. Lo que pasa es que el ser humano, y con toda razón, inventó hace miles de años una cosa llamada dinero. Y el dinero tenía como objetivo principal
facilitar los intercambios reales entre la gente, poder producir mejor, intercambiar mejor, porque el sistema de trueque era un sistema tremendamente complicado que no permitía que eso funcione. Y el momento en que nos inventamos el dinero, de cierta manera nos inventamos el futuro. Con el sistema de trueque la gente estaba anclada en el presente, con el dinero la gente pudo proyectarse hacia el futuro, pudo ahorrar, pudo invertir pensando en el mañana, etcétera, etcétera. Fue un cambio fundamental para los seres humanos. La invención del dinero y hace 500, 600, 700 años el invento del sistema financiero y del sistema bancario. Dos inventos importantísimos, insisto, que nos permitieron proyectarnos hacia el futuro. Pero ese invento del dinero vino acompañado de un gran problema, que nos dimos cuenta que también podíamos, o creíamos que podíamos, más bien dicho, utilizar el dinero para reemplazar las decisiones reales. Imprimir dinero en lugar de ahorrar. Imprimir dinero para estimular la producción. Imprimir dinero para estimular la inversión. Caímos también con el dinero, por eso todos son pros y contras. El dinero hizo un aporte magnífico a la sociedad, pero hizo este aporte negativo que era la posibilidad de creer que podíamos reemplazar decisiones reales con decisiones monetarias. Y ese cambio, que como digo tiene un enorme lado positivo y un lado negativo, es una discusión que hoy se da en el mundo. Se da en el mundo. El Japón hace 30 años, Estados Unidos y Europa hace 10 años luego de la crisis, o alrededor de la crisis del 2008. ¿Qué es lo que hicieron? Básicamente lo que hicieron los bancos centrales de esos países es decir, como la economía no está suficientemente dinámica, como la economía no se está moviendo suficientemente, voy a utilizar al Banco Central del Japón, de Europa, de Estados Unidos para imprimir dinero y con eso estimular la actividad económica. Es decir, reemplazar decisiones reales con decisiones monetarias. Hay gente que dice, y ese es un tema de debate, no hay una verdad absoluta, digamos así. Hay gente que dice, gracias a esa enorme inyección monetaria de los últimos 10 años, es que los Estados Unidos y Europa han empezado a mejorar económicamente después de la crisis. Pero hay gente también que dice, ojo, la mejora que se ha dado en esos países es a pesar de las grandes inyecciones monetarias que se han dado. Porque las inyecciones monetarias lo que hacen son dos cosas muy negativas. Uno, generan burbujas monetarias, hacen que las cosas valgan más de lo que deberían valer. La vivienda, las acciones de las empresas, los precios de las materias primas, etcétera, etcétera, generan burbujas. Y la segunda es que llevan los recursos de la economía no hacia las áreas que prioritariamente los inversionistas y los consumidores quisiéramos que los recursos vayan hacia allá, sino esos recursos van hacia los sectores de la economía que son empujadas por estas burbujas monetarias creadas por los bancos centrales y en parte por el sistema financiero. Por ende, esa discusión de cuál es el rol del dinero en la economía es una discusión que hoy en el mundo y en los próximos 10 años y en los próximos 50 años y en los próximos 100 años seguirá siendo una discusión de fondo dentro de las políticas económicas de una sociedad. Y en eso cayó también el Ecuador igual que todos. El gran problema del año 98, 99, pero también el problema de 10 años antes, de 20 años antes, de 40 años antes, es que decidimos que problemas reales de la sociedad, de la economía, lo reemplazábamos, lo corregíamos imprimiendo dinero. Toda la crisis que vivimos del 98, 99 fue porque decidimos. Cierto es que cuando uno dice decidimos los ecuatorianos, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿quién decidió los ecuatorianos? ¿Quién decidió a nombre nuestro? ¿Cómo se hizo? En fin, bueno, no vamos a entrar en eso, pero en definitiva se decidió imprimir dinero para resolver los problemas que tenía el Ecuador en el año 98-99 y por eso fuimos a lo que fuimos, que es
aumento de precios, enorme devaluación, enorme incertidumbre, pérdida de confianza en la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa idea de reemplazar decisiones reales con decisiones monetarias. Tema que, insisto, no tiene una definición 100% absoluta. No es que todo el mundo en el mundo está de acuerdo en que eso no se debe hacer o que sí se debe hacer. Es un tema de debate. Ahora, el Ecuador, y es un tema interesante, en el año 99, 2000, decidió parar eso con la dolarización. Es un tema de análisis sociológico interesante. El Ecuador es casi el único país del mundo que en una situación de descalabro económico decidió que el camino para parar eso era asumir la institucionalidad de otro país, es decir, aceptar que no teníamos la capacidad de manejar la moneda, aceptar que querer resolver problemas reales con creación monetaria no es lo más sano y por ende adoptar la institucionalidad monetaria de otro país. Es un tema interesante de reflexión, yo no tengo ninguna respuesta, solo dejo siempre esa reflexión, es por qué el Ecuador es de los pocos países del mundo que optó por ese camino, que obviamente ha sido un camino positivo para el país. Se lo tomó por diversas razones y entre otras, y quisiera, ya se ha hablado obviamente del gran rol de Joyce en ese tema, pero yo quisiera hablar, siempre recordar el extraordinario rol de mi amigo Franklin López, aquí presente, que yo creo que fue la primera persona que puso en blanco y negro el tema de la dolarización en un libro que no era ni blanco ni negro, sino tenía una pasta verde, ¿sí? Cuyo título siempre le tengo en la cabeza, la carátula del libro, pero nunca me acuerdo el título del libro, sí, pero creo que Franklin López es otra de las personas que hay que profundamente agradecer por ese paso. Y bueno, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, al habernos dolarizado, es decir, haber cortado esa posibilidad de resolver nuestros problemas de manera, imprimiendo dinero, que es una muy mala manera, hemos resuelto problemas del sector real, porque insisto, el sector real es lo que importa, qué producimos, qué ahorramos, qué invertimos, a qué dedicamos nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Y por ende la pregunta fundamental es, ¿ha aumentado la productividad en la sociedad ecuatoriana? Porque la palabra clave de la economía es la productividad. A veces hablamos de la competitividad. La competitividad es un poco el entorno, ¿no? Es el entorno de la productividad, pero el tema fundamental de una sociedad es, ¿somos o no más productivos? Y cuando hablamos de productividad, a mí me gusta siempre recordar que hay al menos 3 formas de productividad importantes, porque la productividad solo es cómo utilizamos nuestros recursos para caminar, para vivir mejor, para desarrollarnos, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre hay que tener presente que hay al menos 3 formas de productividad en una sociedad. Uno es la que generalmente hablamos, la productividad económica. ¿Producimos más y mejor con menos recursos o no? Es la primera cosa, producir más y mejor con menos recursos. Hay una segunda que es lo que yo llamo la productividad social. Estamos utilizando mejor nuestros recursos para generar actividades sociales fundamentales como la educación y la salud, ¿sí o no? Y la tercera es la productividad institucional. ¿Estamos utilizando bien o no los recursos de la sociedad para generar mejores instituciones? Y las instituciones no son cosas necesariamente visibles y formales, también lo son, pero las instituciones también son cosas informales. Por ejemplo, hay más o menos confianza entre los ecuatorianos, hay una mejor cultura en la vida entre ecuatorianos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hay esos 3 elementos que es productividad económica, social e institucional. ¿Estamos construyendo eso mejor o no lo estamos haciendo? Y la verdad es que yo creo que al menos hemos logrado en el Ecuador empujarnos hacia allá. Antes nos hacíamos la pregunta, ¿cómo me aprovecho de la devaluación, de la subida de precios, de una serie de mecanismos monetarios? ¿Cómo aprovecho esos mecanismos para ganar más, para hacer cosas? Hoy tenemos que hacernos la pregunta, porque eso ya no existe, tenemos que hacernos la pregunta, es ¿cómo hago para ser más productivo en los aspectos que acabo de señalar? Hay un segundo aspecto que es muy importante, la equidad. Hoy una sociedad
donde todos están bajo el mismo paraguas monetario es una sociedad más equitativa que lo contrario. En una sociedad con dos monedas como teníamos antes, la gente más pobre estaba protegida con la peor moneda y la gente, digamos, más rica, si se quiere, protegida con la mejor moneda, que era el dólar. Eso es profundamente inequitativo y profundamente injusto en una sociedad. Hoy tenemos el mismo paraguas monetario y eso en términos de justicia y equidad es tremendamente importante. Tercer aspecto, tenemos la posibilidad de no dejarnos manipular, porque cuando uno dice la sociedad utiliza el dinero para resolver problemas reales, lo que estamos en realidad diciendo, la frase correcta es: algunos en la sociedad están utilizando los mecanismos monetarios para beneficiarse frente a los demás, para hacer transferencias ocultas de recursos, para beneficiarse, etcétera. Entonces, el no tener esos mecanismos de manipulación es un tema tremendamente importante. Pero en el Ecuador quedan muchas cosas por hacer, por supuesto, pero queda una que es muy importante y es la relación entre la política monetaria y la política fiscal. Hemos puesto una regla en la política monetaria, porque la dolarización en definitiva es una regla. Hemos adoptado otras instituciones, pero en el campo fiscal no lo hemos hecho. En el campo fiscal no lo hemos hecho. Tenemos, y lo sabemos, y no hace falta insistir sobre eso, un despilfarro, un desmanejo fiscal impresionante en el Ecuador. Y entonces tenemos que volver a establecer reglas en el manejo fiscal que permitan venir paralelamente al haber cambiado la institución monetaria, y es un desafío enorme de la sociedad ecuatoriana. Y termino simplemente con algunas cosas sobre la dolarización que me parece que están en el aire y no necesariamente son correctas. Por ejemplo, tenemos esa idea de que necesita que ingresen más dólares y salgan y salgan menos dólares de economía para que la dolarización funcione. Eso no es cierto. Esto es como una piscina. En una piscina entra agua y sale agua y la piscina funciona. Pero no tiene ningún sentido pensar que tiene que entrar más agua y salir menos. No tiene ningún sentido. Es un sistema de entrada y salida que puede funcionar perfectamente, no con la idea de que entre más y salga menos, con la idea de que entre más para que también salga más. Un país necesita exportar más para poder importar más. Esa debe ser la idea correcta. Una segunda idea errada es: la dolarización no funciona si es que entran pocos dólares. No, la dolarización puede funcionar con el nivel de dólares que haya. Si hay muchos dólares, se procesan muchos dólares en la dolarización, y si hay pocos dólares, se procesan pocos dólares. La dolarización como tal puede funcionar con cualquier nivel de recursos de la economía. Lo que sí es un problema para la dolarización es lo que hemos vivido estos 10 años, que de repente tenemos unas subidas impresionantes de la cantidad de dinero y luego unas bajadas impresionantes, porque no hemos tenido la sensatez de crear fondos, de tener reglas fiscales, etcétera, etcétera. Los desequilibrios son un problema, los niveles no son un problema. A veces se dice que la dolarización no puede funcionar con el nivel de precios que tenemos en el Ecuador, y ciertamente es un problema. Ahora, ¿por qué tenemos un nivel de precios tan alto en el Ecuador? Por dos razones. La primera, hemos tenido durante 10 años un acumulado de casi 50% de inflación, alrededor de 4 o 5% cada año, y eso es responsabilidad de una política monetaria, una política económica mal manejada. Y lo segundo es porque no tenemos una economía suficientemente flexible. Hemos vivido con esta idea errónea, por ejemplo, en el Ecuador, de que tener flexibilidad laboral está hecho para que haya más despidos. La flexibilidad laboral está hecho para que se pueda contratar más y cuando sea necesario se pueda flexibilizar el empleo. Pero se parte de la idea de que un empresario tiene como objetivo
despedir gente. No, un empresario tiene como objetivo que le vaya mejor, vender más, ganar más y por ende en ese camino contratar más gente. El objetivo no es contratar menos, el objetivo es producir más y tener más gente si es que eso permite tener más resultados. El objetivo no es despedir gente, puede ser una necesidad en un momento dado, pero no es para nada el objetivo. Entonces, la flexibilidad en la economía es un tema fundamental. Y mirando a largo plazo, para terminar en unos 10 segundos, el Ecuador debería seguir dolarizado, por supuesto. El Ecuador debería seguir dolarizado. La dolarización ha sido buena, con pros y contras, ha sido buena para el Ecuador, ha sido muy buena para el Ecuador, tenemos que seguir dolarizados. ¿Algún día podremos volver a una moneda propia? Quizás, puede ser, no veo la necesidad, pero puede ser. Pero para eso tenemos que haber superado un gran escollo, y es la enorme indisciplina nacional y la tendencia a querer resolver problemas reales de manera no real. Y ustedes dirán, pero la dolarización nos ha ayudado a volvernos más disciplinados. Sí, no, desgraciadamente. Sí, no. Yo creo que estos 10 años de despilfarro y de desmanejo son una demostración que la sociedad ecuatoriana sigue siendo en esencia una sociedad indisciplinada y por ende, si volvemos a tener moneda propia, lo único que va a significar es que nuestra indisciplina no solo se va a manifestar en el ámbito fiscal, sino otra vez se va a manifestar en el ámbito monetario, con devaluaciones, con inflaciones, etcétera, etcétera, y a eso no queremos volver los ecuatorianos, así que no hace ni siquiera falta preguntarse, ¿deberíamos o no volver a una moneda? No, deberíamos mantener la dolarización. Muchísimas gracias.